Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que vas a usar después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Bueno, hola a todos. Hoy tengo una invitada fantástica, una lectora fantástica que se llama Ana María Medina, más conocida en las redes sociales por llamarse @lanube. La nube con W por si la van a buscar. Y tiene un club de lectura que se llama Sociedad Inusual. Y nos ha pasado como en esos maravillosos encuentros de las redes que nos volvimos amigas por los libros. Y pues esta era una charla que nos estábamos soñando hace mucho tiempo, ¿cierto, Ana? Es verdad, y le hemos dado un montón de vueltas, ¿no? Hemos empezado que no, queremos hablar de este autor, no, hablemos más bien de esto, y finalmente creo que tu conclusión fue la más linda y es, hablemos de libros, conversemos. Exacto, hablemos entre lectoras, que finalmente este es el espacio para los lectores y pues nada mejor que compartir entre lectoras esta pasión para que otros lectores se sigan antojando. Tengo que decir una cosa antes de que comiences y es que me siento en este momento muy emocionada y es una alegría mezclada con terror porque yo escucho todos tus episodios. Entonces, yo en el club de lectura te voy a mandar ahorita por WhatsApp. Tengo una presentación en la que yo recomiendo los podcasts que tienen que leerse y tú estás así como en el podio. Entonces, en este momento, siento que es como si mi hijo fuera a conocer a Mickey Mouse. Es esa sensación. La he recomendado, te he oído y es como, y ahora estoy yo sentada. O sea, he oído aquí un montón de autores que admiro, de gente que admiro, y ahora soy yo la que estoy acá sentada. De verdad, es como una mezcla de alegría y terror. No, pero eso no tiene nada de terror porque la idea es solamente hablar desde esta pasión y yo también te admiro un montón por todo lo que haces, entonces digamos que el terror es mutuo. Bueno, ya roto ese hielo, ya ahora sí podemos comenzar. Ani, bueno, obviamente tú eres actriz, empezaste con ese amor por los libros, pero llegaste a los libros muy joven, ¿no? Entiendo que por la biblioteca de tus papás. Cuéntanos cómo llegaron ellos a ti y por qué fueron importantes, porque sé que han hecho parte de toda tu vida. Yo creo que, a ver, como para retomar un poco ahí la nostalgia y la memoria, mi papá siempre me contaba o me leía cuentos antes de dormir, porque a mí me costaba mucho quedarme dormida. Entonces tengo el recuerdo de él hablándome así en tono lento, a ver si yo al fin los dejaba descansar. Entonces tengo ese recuerdo de la narración, ¿no? Un poco lo que hablaba Irene Vallejo de la narración oral. Yo empecé fue con ese recurso que era el que mi papá usaba. Y recuerdo mucho que había un libro que me leía mucho, mucho, mucho y lo leí hace poco con mi hijo que era Solomán. Entonces creo que ahí se lo debo un poco a mi papá y mi papá, si era un lector de esos que llegaba a la casa de mi abuelo, cogía un libro y no salía de la sala todo el fin de semana. Y mi mamá le decía como no seas tan antipático, ¿qué está pasando? Y mi abuelo le decía como déjalo, o sea, es un momento en el que puede tener tiempo para leer un libro. La biblioteca de mi casa no es que fuera una biblioteca enorme, ¿sabes? Yo tengo el recuerdo de que eran muchos libros, pero tampoco era tan grande y habían estas enciclopedias. Me acuerdo mucho que esas enciclopedias que uno veía y ni siquiera se las gozaba ni entendía nada. Pero mi papá tenía muchos libros de Gabriel García Márquez. Y a mí cuando me critican a Gabriel García Márquez, o sea, a mí algo me pasa en el estómago, porque sí fueron los primeros libros de los que yo me enamoré y que agarré así de la biblioteca y empecé a leer. El primero que yo me leí, por ejemplo, fue este cuento de la abuela desalmada. Y es un cuento crudísimo. Y yo decía, ¿qué me estoy leyendo? Y era Gabriel García Márquez. Entonces, fueron como esos pequeños libros que mi papá tenía en la pequeña biblioteca que me fueron llevando ese amor a la lectura. Tengo una historia que siempre le cuento a mi papá que me daba mucha risa porque me dejaban, mis hermanos son muy grandes, yo tengo 3 hermanos, pero me llevo con ellos 11 y 9 años, entonces juego con ellos no había. Fui casi como una hija única, entonces si me dejaban en la casa sola, yo pues era jugando sola. Y
me acuerdo mucho haber ido a la biblioteca y sacar un libro y era El amor en los tiempos del cólera. Pero yo creo que yo tenía 12 años o menos y todavía, o sí, menos. No entendía mucho el sarcasmo y el... Porque yo abrí y mi papá le había dejado una dedicatoria a mis hermanos, era un libro que le había comprado a mis hermanos y decía, para mis hijos con todo mi amor y todo mi cólera. Y yo me puse a llorar. Mi papá se va a morir, mi papá tiene... Llamé a mi mamá a la oficina y yo, mira, me encontré esto, ¿por qué no me habían dicho? Mi mamá, claro, tratándome de explicar cuál había sido esta epidemia del cólera, cómo era que mi papá estaba jugando con el título y explicando. Entonces siento que esos pequeños libros y esos pequeños mensajes estuvieran ahí, hicieron que yo me enamorara. Y bueno, y en parte estar muy sola para jugar, entonces uno tiene que buscar cómo entretenerse y bueno, por fortuna me entretuve con libros. Ahorita que estabas hablando era de Cándida Heréndida. Y la abuela... Me acuerdo perfecto que yo estaba también chiquita en mi finca como a los 14 años y mi abuelo era un tipo pues súper católico, iba todos los días a misa del Opus Dei y yo cogí ese libro en la finca y casi me lo arrancó, pero yo lo quería igual leer, entonces, ¿sabes? Como que esperaba que él se durmiera la siesta, iba a su cuarto, cogía el libro, leía el pedacito y apenas me daba cuenta que como que se estaba despertando, iba y lo devolvía, pero obviamente era un libro hipersexual porque tiene unas escenas, porque es la abuela que vuelve a su nieta, sí, la prostituye para ganar dinero y es terrible, pero es buenísimo, se lo tienen que leer, muchachos lectores. Eso es el equivalente a escaparse a ver Los pecados de Inés de Hinojosa también en nuestra época y como escondidito. Ani, tú empezaste, obviamente te fuiste a estudiar ciencia política, después te acercaste a la actuación y hay una anécdota que me fascina que fue un profesor que te dijo que había una relación entre la actuación y la lectura. ¿Me la podrías recordar, por favor? Sí, claro, pues tuve varios profesores que por fortuna siempre hacían esa conexión entre los libros y la lectura. Una fue Victoria Hernández, que siempre me decía, un actor que no lee es un actor que no va a poder interpretar ningún personaje, porque claramente ningún humano ha vivido todas las experiencias que le van a tocar a un personaje. Entonces, o vas y te vuelves alcohólico, o vas y vives cosas que no has podido, o lees, que es la mejor manera de acercarte a todas estas emociones que en algún momento vas a tener que usar. Y tuve otro profesor que se llamaba Nicolás Cancino y me presentó por primera vez a Rosa Montero y me pasó el cuento de Amantes y Enemigos, que es un libro de cuentos de ella. Y tenía... ¿Está bueno? Ay, sí, porque son muchos relatos de amor y de desamor, pero de todo tipo de amor, ¿no? Cuando uno le dicen que es un libro de amor o relatos de amor, uno siempre se imagina pues la comedia romántica, pero ella toca todas estas capas que tiene el amor y todo lo que sentimos, y me acuerdo que él nos pasó ese libro y teníamos que hacer un monólogo con diferentes cuentos, entonces ahí como que tuve una conexión mayor. Pero después, que esto creo que yo nunca lo he contado a nadie, tuve un profesor del que yo me enamoré de una manera, o sea, yo moría de amor cada que yo llegaba a esta clase y en algún punto él me invitó a salir y me acuerdo que... ¿Estamos hablando del colegio o estamos hablando de la universidad? No, ya estudiando actuación, ya mayor de edad. No estaba molestando, estaba acá haciendo puro chisme. No, igual yo sentía en ese momento eso, era como una relación muy prohibida, pero las citas de él eran ir a bibliotecas y él me llevaba a librerías. No, pero no hagas esa cara, María José. Yo me sentía terrible porque yo en ese momento no me sentía tan buena lectora y para mí era un pánico entrar a la librería y yo veía que él empezaba a ver portadas de libros, empezaba a leer y yo decía, ay, yo no sé por dónde irme, no sé qué mirar. Siento que un poco recordando esa angustia que a mí me producía no poder llegar a un género y a una biblioteca a decir, a mí me gusta este autor, me gusta este otro, es que yo empecé el club de lectura, ¿no? Como recordando esa sensación de que a veces llegamos a estos lugares y no sabemos por dónde empezar y las portadas y las contraportadas no nos dicen mucho. Claro, pero realmente ahí los libros son símbolos, ¿no? Que es lo que a uno también le pasa, que independientemente cuando uno llega a una ciudad diferente, a un lugar diferente, le pasa exactamente lo mismo. Uno ve todos los títulos y no tiene ni idea, ni quién es ningún autor, ni qué es una portada. Y por eso también es tan importante como dejarse antojar
tanto de los bookgrammers como de los clubes de lectura, como de la gente que habla, para que le dé un sentido a esas visitas de biblioteca y librería. Claro, porque yo siento que ahora que yo he leído, pues no todo lo que he querido, pero que tengo como una idea de lo que me gusta, ya me dejo enamorar de las portadas, porque ya es como me lanzo a ciegas, pero antes es la angustia de este es el libro que va a comprar, este es el libro que va a leer, este es el libro al que le voy a dar el chance, ¿qué tal que me equivoque? Necesito hacer una selección más adecuada. Pero volviendo a mi profe, claro, entonces... Y una vez llegamos a la casa de él y tenía todos los libros puestos como en la escalera, en el piso, que me parecía la cosa más romántica. Y él me dijo la frase de, yo no saldría con nadie que en su casa no tuviera libros. Y a mí esa frase se me quedó grabada porque dije, claro, eso habla de las personas, habla de tu casa. Entonces, para mí ahora, yo voy a una casa y estoy mirando todo el tiempo qué libros tienen. Si tienen los de arte en la mesita, digo, no, este lo compró para que se viera bonito ahí. Un diseñador de interiores le dijo que este libro estaba bonito. Claro, entonces yo creo que ese profesor, que además se convirtió en un gran amor platónico, terminó de sellar. ¿Nunca se materializó ese enamoramiento? Bueno, este podcast está tomando otro ritmo, pero bueno, vamos a contar. No, es que si ya contaste el chisme, pues cuéntalo entero. No, ese amor sí se materializó, pero no, ya después, o sea, para cerrarlo así en modo libro romántico que sé que te gustan, digamos, pero me dejó los libros. Eso es muy importante, eso es más importante aún que cualquier cosa, Ana. Pero ¿sabes qué? Hace poquito abrí un libro que es uno de mis favoritos, que es El Evangelio según Jesucristo de Saramago. Lo abrí y encontré que él me había dedicado ese libro, pues lo había comprado y tenía la dedicatoria de él, se la mandé, porque de hecho la dedicatoria decía que el escenario te tiña las canas. Y yo le escribí y le dije, ya se me tiñeron las canas, pero no en el escenario, porque pues como yo hace mucho no actúo. María José me dio la respuesta más linda, que tengo así pantallazo guardado ese WhatsApp, y me dijo, Ana, el escenario es la vida. No, yo casi me muero, creo que es una bonita historia de amor. Ani, pero te voy a decir una cosa acá como entre lectores. Una frase de John Waters, que de hecho está casi, hay una librería emblemática en Nueva York, que no sé si la conoces, que se llama Strand Bookstore, y tiene esa frase, pero lo que pasa es que esa frase tiene una pequeña modificación que yo creo que tu profesor la modificó. Y la frase en realidad, la original, dice, no te folles a nadie que no tenga libros en la casa. Está mejor. Sí, pero le quito todo el romanticismo. Entonces, más bien recuérdala como la recuerdas, que me parece muy importante. Pero es un buen consejo para todos los que nos están oyendo, ya saben. Pero total. No se dejen enredar por las frases. Lean antes de entrar a la biblioteca. Aunque también alguna vez salí con un actor que sí no voy a decir aquí el nombre, ay no, pero ya era lo opuesto a esto, o sea, del libro de arte pasó a que él solo leía unas cosas pesadísimas y a ratos era así sentado en la sala y de repente lanzaba una frase en francés que no es lo que me... Y yo, uy no, ya te fuiste al otro lado. Y no, como el wannabe intelectual fatal. Sí, no, gracias. Hay que buscar una frase para ese punto intermedio. Total. No, te la tengo. Es como, no, me gustan los hombres que hablan como libros, me gustan los libros que hablan como hombres. ¡Wow! Pero no es mía, obviamente se la robé a algún libro que ya no me acuerdo ni cuál era, pero por ahí la tengo en la memoria. Ay, qué buena frase, vamos a guardarla. Oye, el tema con las frases es jodidísimo. A mí me encanta subrayar todas las frases de los libros, pero me pasa eso, después las recuerdo y no puedo citar de quién son. Entonces uno se las empieza a apropiar. No, pues total, la gente va a creer que son mías. A veces la gente cree que hablo genial y es porque en realidad me robé todo el discurso. No, en realidad, fíjate que eso es lo bonito también de la literatura, que uno empieza a apropiarse. Ya creo que me has oído muchas veces esta anécdota de Zweig que me fascina, y es que Zweig decía que de verdad sus libros y sus lecturas eran como el cielo y eran todas las estrellas que estaban en su cielo, y que él ya era incapaz de dividir las lecturas que tenía de su identidad, porque todo se conectaba una vez con otro, y yo creo que eso sí que lo sentimos los lectores, y esas frases que hacen parte de la vida son las que a uno se le quedan marcados. A veces uno lee un libro de 500 páginas que no le dice absolutamente nada, y de pronto en la página 507 encuentra una frase que uno hace ¡wow! ¡Boom!
y te cambia todo. Y puede que no te acuerdes nada más del libro, solo te acuerdas de esa frase y ya por esa frase fue como que ya cambió mi vida, ya soy una persona diferente, ya soy otra persona la que empezó el libro y la que lo terminó. Y esa es la frase que le da sentido también a esa literatura, ¿no? Acá esto es de pura intuición, no tengo ni idea, pero tú debes de tener bitácoras de lectura, ¿no? Que es algo también muy común en los lectores, que son, pues, hay dos tipos de bitácora, la gente la hace, sean los mismos libros que anotan sus libros o tienen bitácoras externas en las que van anotando las frases. Yo soy una mezcla de muchas cosas. Subrayo mucho, o sea, mis libros están subrayados, por eso también me cuesta mucho. La gente es como, pero ¿por qué no los regalas? Y yo, no, primero es mi colección personal y segundo, siempre vuelvo a ellos, entonces me encanta abrirlos y encontrar qué frases en ese momento subrayé. Goodreads se ha vuelto una bitácora muy bonita porque hago mis reviews ahí, no tanto para que la gente lo lea, sino que yo en el momento en que verbalizo y escribo, encuentro cosas del libro que no sabía que había entendido. Claro, me pasa total. con mi esposo que lee otra cosa o cosas muy distintas a mí, cuando por la noche le digo, no, mira, me estoy leyendo este libro que es de una mujer que fue enterrada pero despertó de repente, y cuando empiezo a contárselo es que me doy cuenta de emociones que el libro me provocó y de las opiniones que tengo sobre esa situación. Cuando cierro el libro y no lo verbalizo ni lo escribo, como que la idea quedó ahí. Es como cuando nos decían que para saber si uno sabe algo, explíqueselo a un niño de una manera sencilla. Total. Uno ahí descubre que uno de verdad lo entiende. A mí me pasa eso con los libros. Entonces, he ido mejorando como lectora porque pasé de no subrayar nunca. Entonces, tengo libros que sé que amé y abro y digo, pero ¿por qué no tengo nada subrayado? Entonces, eran momentos de mi vida en que no me atrevía a tocar los libros. Ahora subrayo, ahora tengo stickers, ahora escribo, ahora llevo una agendita en el que trato de poner cositas o ideas que se me van ocurriendo de los libros. Y lo que te digo, como Goodreads y el club de lectura ha servido para eso, para como ese momento de tertulia en el que yo realmente descubro qué es lo que yo pienso del libro, que es muy distinto a la relación cuando uno lee y cierra y ya. Pero sabes que yo era igual, yo tampoco antes subrayaba, cuando era una lectura mucho, digamos, más sin ninguna pretensión, por así decirlo, en el sentido que simplemente cogía un libro, lo leía, se me olvidaba, pero cuando empecé también con este ejercicio de redes sociales, con este ejercicio de compartir, me empecé a dar cuenta que uno tiene una lectura mucho más profunda en la que vincula la memoria, en la que vincula una versión, digamos, un poquito tal vez más crítica de los libros y obviamente de la escritura, ¿no? Que es lo que tú dices que en el momento, y eso además lo dice Diana Uribe, que la amo, es mi ídola, dice que hay una relación del vínculo entre la memoria y subrayar, porque cuando tú subrayas le estás diciendo a la memoria y al cerebro, esto es importante, esto guárdalo. Y es muy chistoso porque cuando tú ya trasladas a tus propias palabras un texto, eso pues es una forma de síntesis y es una forma de aprender. Entonces, cuando tú ya pasas a ese nivel de lectura, no todos lo hacen, o sea, por ejemplo, Jorge Franco la otra vez le debatí como una hora que subrayara sus libros y nunca quiso. Hay gente que definitivamente no lo hace. Pero yo sí creo que parte de ser un lector juicioso y crítico es esa subrayada. Sí, a mí me pasan dos cosas. Antes tampoco subrayaba y creo que también venía de un temor y era como, ¿qué tal que alguien abra este libro y diga, ¿esta por qué subrayó esto? ¿Esta por qué subrayó esta? Como ese síndrome del impostor o que a veces uno se siente más bruto que el resto de la humanidad. Total. Y después dije, no me importa, es mi libro y la frase es importante para mí por alguna razón. Y siempre en actuación, por ejemplo, tenía otro profesor que siempre nos recordaba que los artistas tienen que despertar mucho más el hemisferio derecho. Si ya algunos artistas lo tienen más en práctica por su simple talento y pasión, pues hay que despertarlo. Y una manera de despertarlo son los colores. Entonces, para mí, por eso es tan importante los stickers de colores, porque eso hace no solo que el cerebro recuerde, sino que vea sus colores y de una siento que estoy leyendo con el lado derecho. Ani, pero no tengo ni idea cuál es el lado más... derecho. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? No, acá toca uno es más racional y el otro es más artístico. Entonces, el derecho me imagino que es el artístico, el de los colores que estabas diciendo. Sí, pero ahora me hiciste durar porque ahora me sonó derecho así como a derecha y a orden.
Este es mi gran problema en la vida. Entonces, yo creo que sufro una dislexia no diagnosticada. Me pasa lo mismo, a mí me dicen izquierda, para mí es derecha. No, sí, pero no. Creo que me voy a ir con mi intuición. Sí, el lado derecho es este lado de la razón, de todas las destrezas, sí, de racionamiento, de que pensemos cómo son las cosas correctamente. El lado izquierdo no, el lado izquierdo es desordenado, es en el lugar en el que nacen las ideas y la emoción y los sentimientos. Entonces, la manera de llamar a ese lado del cerebro es con los colores. Por ejemplo, cuando escribas, no escribas como nos enseñaron en el colegio, que es perfectamente de lado a lado y recto, sino que trates de hacer dibujitos, flechas, colores, frases. Todo eso llama al lado derecho. Entonces, para mí era importante como actriz, pero entonces cuando decidí de verdad tomarme la lectura en serio, dije, también quiero que esa parte de mi cerebro esté más despierta cuando estoy leyendo, porque es por donde entran las emociones y por donde pueden llegar nuevas ideas y nuevas concepciones de lo que estoy leyendo. Porque con el tema de los colores y demás, hay unos lectores que ya son unos locos, o sea, yo digo, sí, de verdad, no entiendo nada. Yo tengo varias amigas así, no es un ataque a amigas, al contrario, es una oda de amor y de admiración, pero hay lectores que usan los colores y entonces definen. Yo en épocas lo he hecho, pero no soy tan juiciosa, pero es sí, como, rojo para amor, verde para nota histórica, la algo nota así. histórica, sí, el azul significan como los cambios de los protagonistas, el verde son los espacios y las escenas, el amarillo, entonces tienen un color para cada segmento y van llenando de post-its y de momentos, o sea, como que van desestructurando todo el libro, pero de una organización y uno termina en el libro y tienen como 1000 post-its y uno es como que, ¡ah! Como que yo no hice esa lectura, ya me siento pésima lectora. No, pero a mí ya me suena que vas a hacer una tesis con ese libro, ¿no? En el que vas a poder desmenuzar cada tema y después y pues llegar fácil a él por los colores, pero yo tampoco. Es más, yo compro mis post-its de varios colores y me empiezo a estresar porque se me está acabando más rápido uno que otro. Entonces, empiezo a mezclar. Claro, y seguro te gusta más el rosadito o el azulito Obvio. y dejas el verde de últimas. Claro, siempre discriminan el verde. Oye, Ani, hablemos de estas aplicaciones que me parecen fantásticas para los lectores. Yo entré hace poquito a Goodreads y para los oyentes que seguramente no la conocen, es una aplicación, es como, ¿cómo lo explicamos, Ani? Es como un Facebook de libros, pero entonces uno pone como todos los libros que ha leído y uno puede tener amigos que también puede mirar qué leen los amigos. Yo siempre miro qué le está leyendo Ana, pues le chismoseo ahí y uno puede poner como las reseñas y puede mirar los libros que desea. Lo que pasa es que uno se frustra mucho porque uno que cree que ha leído un montón, uno ha leído un montón y cuando se da cuenta y empieza a contarlos ahí, uno dice, no he leído nada, he desperdiciado mi vida. Pero es una nota de aplicación, ¿o no, Anita? ¿Tú cómo llegaste a Goodreads? Llegué hace poco también, creo que llevo 1.5 2 años, y sí, para mí es una red social un poco más adictiva que cualquier otra red que podemos ver. ¿Goodreads? No lo puedo creer. Ay, sí, claro, porque mira, puedes seguir a los autores, puedes seguir amigos o personas de las que estás enamorada de lo que leen, entonces ves ahí exactamente lo que tú decías que están leyendo, pero además me encanta porque puedes puedes ponerte un reto al año. Entonces María José va a decir, yo este año voy a leerme 60 libros y tú pones tu número, el que tú quieras. Y es muy estresante, porque entonces él te va diciendo, vas un libro adelante, vas 2 libros atrás, ¿cómo vas con tu lectura? Entonces se vuelve como una meta de que la aplicación no me va a ganar. Pero además, ¿sabes qué? Se me ha vuelto súper útil cuando estoy en las librerías y quiero comprar algo y me enamoro de una portada. Me pasó con Circe, de Madeline Miller. Me pareció divina la portada, pero dije, ¿qué tal que esto sea no tan chévere? Y la escaneé y empecé a leer no solo la sinopsis que da Goodreads, sino varias reviews que habían ahí. Entonces dije, bueno, me animo a leerlo. Entonces, como para hacer una compra no tan a ciegas. Pero además tiene otra cosa que me encanta y es como se llama want to read, los que uno quiere leer. Entonces uno va creando ahí su wishlist y a veces cuando a ti te preguntan qué quieres leer o llegas a un lugar o quieres pedir un libro, a veces se te han olvidado esos que alguna vez dijiste, ay, María José habló de este libro, yo me lo quiero leer. Entonces yo ahí los voy poniendo y me acuerdo. Espero alimentar bastante esa lista del wishlist, pelada. No, pues no te digo que yo con Instagram contigo puedo perder horas
De hecho, acabo de venir de Buenos Aires y me compré uno solo pensando en ti, A ver, ¿qué se compró? Leila Guerreiro. Ay, no, te vas a morir. Quería comprarme la novela que habla de los suicidios. Sí, Suicidas al fin del mundo. Pero no estaba en la librería que lo compré. Ella me dijo, pero arranca con que es la teoría de la gravedad, que es la reunión de las columnas de ella en El País. No son más largas de 1 hoja y media y No, es una dura. me he leído 10 y estoy aterrada. O sea, cada frase, yo creo que pocos autores pueden concretar en tan poco espacio toda una idea completa como ella lo hace. Ana, es que es una diosa. O sea, la otra vez cuando puse, porque obvio yo a cada podcast le pongo como el titular, pero pues, o sea, ella es una diosa como escribe precisamente por eso, porque esa capacidad de sintetizar, pero con esa energía, con ese vértigo con el que escribe Leila, y que uno queda, o sea, hay unas del amor y del desamor que uno queda como destruido. O sea, ahorita te voy a dar 2 recomendaciones cuando las encuentre para que las leas, pero un tipo me escribió en Twitter, como que yo puse como que la diosa de las palabras o la diosa. Entonces era como un escritor que tenía, no sé, como 100 seguidores y me dice como, diosa es un poco pretencioso, ¿no? Y yo, pues, no sé, muéstrame lo que tú has escrito. Carita feliz. O sea, es que, o sea, que me muestren que han escrito como Leila, que me muestren un párrafo que esté escrito como esas columnas. Uno. A mí me aterra que de verdad son muy cortas y te da una cita de otro autor, te da toda una vuelta de cualquier conflicto que todos hemos pensado en algún momento. Uy, yo me leí una que en este momento no me acuerdo, te lo resumo de pronto un poco mal, pero era como los papás ponemos una carga enorme sobre los hijos, ¿no? Queremos que sean los más inteligentes, los mejores. Y ella dice, yo entendí, además lo coge con una cita de la Ilíada, en el que Héctor dice que en la tumba espera que el hijo sea mejor que él. Y ella dice, bueno, esperar que nuestros hijos sean mejores que ellos sigue siendo una carga, pero al menos no es una aniquilación. Uy, a mí ese texto me produjo tantas emociones porque además plantea una cosa al comienzo y es, mi relación con mi hija cambió el día que entendí que yo la traje al mundo para que muera, que esa es la realidad. Traemos una persona al mundo para que se enfrente a la vida y para que eventualmente se enfrente con la muerte. Claro. Uy, y lo hace en, creo que no más de 80 renglones. No. Entonces sí me pareció, uy. Y por ejemplo, esa escritora la oí por primera vez por ti, así que estoy muy agradecida, hay muchas lecturas que he hecho por ti. Me encanta, Dani. Y creo que empiezas muy bien porque lo mejor de ella definitivamente son las columnas. A menos de que uno tenga como una fascinación también por la no ficción, ¿sabes? Por temas como más históricos, más periodísticos. Los textos periodísticos están fantásticos, pero si uno quiere ir directo a la yugular, estás arrancando súper bien. Sí, con las que me he leído ya he quedado así sin aire. Hay otra aplicación que me parece una nota, que sé que la oyes mucho y creo que también es una muy buena recomendación para los lectores, y entra acá todo en un debate lector muy importante, y es Storytel, y es el audiolibro que vamos a empezar. Ani, no te va a juzgar, no te va a censurar. Dime en qué piso está el audiolibro al lado del libro. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Nadie te va a juzgar, puedes responder sin filtro. Yo no creo que sea lo mismo, empezando por una cosa que hablábamos antes y es subrayar. A mí me hace falta mucho subrayar para entender la frase y cuando los estoy oyendo, porque si los uso, siento que olvidé la frase, que ya no puedo volver a esa página y siento que se me fue el momento. Entonces, yo he pasado de odiar los audiolibros y decir la gente que, o sea, eso no es leer, de qué me estás hablando, a usarlos de una manera que a mí me funciona. Entonces, hay libros que yo me he oído, pero porque no siento que necesite dedicarles el tiempo y toda mi cabeza y toda mi emoción para entenderlos. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, pues voy a decirlo acá derecho, uno que me oí, el del doctor Jaramillo mira, olvidé el nombre. Esos que son como de metabolismo. Sí, exacto. Entonces yo lo oía cuando hacía el desayuno con mi esposo, hacíamos cosas así, como era, mira, el café sí se puede. Mira, pero que la sensación fue como esa, si este doctor me quita el café, ya todo está mal. Pero es ese tipo de libro que puedo oír porque siento que como me interesa saber como qué voy a hacer al almuerzo y cómo voy a cambiar mi vida, pero no es una cosa que yo realmente esté estudiando y quiera como literatura saborearme cada una de sus frases. Total. Y también lo he usado de otra manera que me ha parecido un hit, eso sí es un poco ñoño, y es que tengo el libro en físico,
pongo mis audífonos, pongo el audiolibro y ahí sí me concentro, pero al 100%. Por ejemplo, en Storytel, Rosa Montero narra sus libros. Entonces, El peligro de estar cuerda, lo leí con Rosa hablándome y yo la iba leyendo, iba subrayando, pero Rosa me estaba hablando al oído. Entonces, sí siento que, por ejemplo, cuando los uso de esa manera, es como que todos mis sentidos están en el libro y ahí sí no hay nada que me desconcentre porque nadie me habla, no hay un ruido, no hay el vendedor de aguacates que pasó por la ventana, no hay absolutamente nada y ahí creo que se forma un complemento perfecto. No me leería una de estas novelas que yo amo solo por audiolibro, pues como se dice, no las oiría solamente porque sí siento que me perdería la mitad de lo que para mí significan los libros y es ese momento de subrayar y de leer la frase, cuando incluso para una receta de cocina, si a mí me la dictan, no entiendo, yo tengo que ver que diga un medio escrito como para entender. Siento que lo que tú decías un poco antes, ¿no? Como que el aprendizaje sí va en ver lo que los ojos perciben de inmediato, sí es distinto. Entonces, Total. Esa es mi relación con los audiolibros. No, y ahí creo que hay dos cosas. Bueno, claro, lo que tú dices es que todos somos visual learners, o sea, tenemos más habilidad de aprender viendo, que por eso el cine, ¿no? Uno se impresiona de la cantidad de el soft culture, de la cultura suave que uno aprende de África porque vio a Simón y Pumba. O sea, yo una vez estuve en África y el señor me decía, ese no es un Pumba, no le vaya a decir Pumba, el nombre de ese animal es... yo no me acuerdo ni siquiera cuál era, pero yo decía, claro, qué impresionante lo que hace el cine. Bueno, menos mal me dijiste Pumba, o sea, donde me hubieras dicho, no, para mí Nelson Mandela es Morgan Freeman, que ha pasado un montón. También pasa, también pasa. También pasa. Sí, yo creo que la mayoría somos visuales. Personas que saben de aprendizaje, alguna vez que estuve haciendo un taller como de escritura, decía, hay distinto, ¿no? Hay kinestésicos que tienen que estar es como en movimiento, hay otros que son más auditivos, pero yo sí creo que la visión es como el 80% para todos. Y otra cosa que pasa también en Storytel o en estas aplicaciones es que lo que es más lindo de los libros es que tu imaginación le da todo, le da el tono de la voz y lo que pasa muchas veces con la interpretación de la voz es que le da una personalidad diferente, ¿no? O sea, le da una personalidad, no es que sea diferente, sino que no es la personalidad que tú le pondrías y eso me parece que ya cambia completamente el significado de los libros. Que puede ser para bien o para mal, ¿no? Porque a veces también la voz interna que uno le pone también es divertido, pero... también siento que a veces cuando leemos mentalmente, leemos más rápido y no hacemos esa interpretación. Entonces yo, por ejemplo, a veces si estoy sola y no hay nadie que se burle de mí, pues trato de leer en voz alta. No. Porque también hay como otra resonancia. Claro, porque es distinto leer una pregunta o cualquier cosa en la mente que va mucho más rápida. Por eso a veces me funciona el audiolibro, porque entonces sí me tomo las pausas. Bueno, voy a confesar aquí una cosa. Me tomo las pausas porque me están leyendo, es como si alguien me estuviera leyendo un libro, que es muy bonito como volver a ese recuerdo de la infancia que nos leen los libros, pero también a veces es maravilloso el X2, X3, si necesito ir más rápido, pues ya empiezas a señora y ahí es como, no sé, como un curso de lectura rápida y entonces uno avanza más rápido. Oye, Ani, estás tocando un tema que me parece espectacular y es un libro que sé que las dos amamos y es el de Daniel Pennac. Ay, no. Que yo creo que ese es un libro que cualquier enamorado de la lectura debería leer porque tiene los deberes y los derechos, sobre todo lo más importante es que tiene los derechos de los lectores y sé que los tienes muy interiorizados en tu vida. Cuéntame, Ani, ¿cuáles son esos derechos que te parecen muy importantes de Daniel y cómo los aplicas? Bueno, te voy a decir y después tengo una contrapregunta también. Pues mira, yo llegué a este libro hace poco y me confrontó mucho porque como mamá y que amo los libros, mi gran preocupación era, yo no puedo tener un hijo que no lea, ¿no? Un poco lo que hablábamos ahorita de Leila, como todas esas cargas que les ponemos a los hijos. Y en ese afán de todos los padres porque los hijos lean, caemos en el peor error de todos y es exactamente lo que dice Daniel Pennac. O sea, no puedes obligar a nadie a leer, como no puedes obligar a que nadie te ame o no puedes obligar a alguien a que sueñe, creo que es la frase con la que empieza el libro. Y los papás cometemos ese error, ¿no? En el afán por querer hacer de los hijos unos lectores, entonces los obligamos a leer y los hijos reciben esa lectura como un castigo, ¿no?
o como si haces esto, después sí puedes ver televisión, y es el peor error que podemos cometer. Entonces, para mí uno de los derechos más importantes que él pone ahí es ese, es el derecho a no leer. Creo que todos hemos tenido temporadas en las que no leemos. Yo creo que en los primeros 2 años de mi hijo yo no cogí un libro, pues sumándole el cansancio y que no tenía tiempo, pero también hay temporadas en las que leemos muy poco o caemos en este bloqueo lector en el que abrimos un montón de libros y ninguno nos engancha, y sentir esa culpa por no estar leyendo me la quitó Daniel Penag. Es como tienes todo el derecho a no leer. Ese me encanta el derecho a abandonar los libros. Yo siento que hay muchos libros por leer y si el libro no me lo estoy gozando y siento que estoy leyendo como en el colegio, como por una obligación, digo, no, chao. Es como, para mí leer un libro es como ver una serie, entonces la tengo que estar disfrutando. Así me digan que ese libro es maravilloso y que como así que no entendí, ¿no? Porque hay gente que también te dice, no es el momento para ti con ese libro. Ya lo suelto con más tranquilidad gracias a Daniel Penag. Es como, pues sí, de pronto no estoy ahí, pero pues no pasa nada. Esos dos creo que son de mis favoritos de los derechos de él, y el derecho a callarse. Ese es el único que le discuto, porque para mí sí es importante hablar después del libro, no sea para clasificarlo, decir que es bueno o malo, sino lo que yo te decía antes, o sea, que yo lo pueda hablar contigo, que pueda hablar contigo, qué nos pasó leyendo Mariana Enríquez, qué nos pasa leyendo Rosa Montero. Sí siento que cierra el círculo que el autor espera que el lector haga con el libro, y es como el libro te plantea unas preguntas, pero tú ya después, al escribirlo, al comentarlo con tu amiga, al verbalizarlo, haces tus propias conclusiones y te planteas tus propias respuestas. Entonces, ese es el único que a veces me parece que yo discutiría o que no cumplo al 100% de él. Me acuerdo mucho, hace unos meses estuve con Laura Restrepo en el High Festival y ella le dijo a alguien de la audiencia, porque le hicieron una pregunta, y ella le dijo a alguien, es que la literatura sirve exactamente es para esto, para conversar. Y yo, qué belleza. Y es eso, o sea, qué mejor motivo, o sea, no hay nada, primero no hay nada más rico que hablar de libros, pues para los lectores es como que lees, ¿quieres ser mi amigo? ¿Pero qué lees? Yo sí tengo que confesar, hay una cosa lectora que me pasa. Yo sí discrimino, no, pues, a ver cómo lo digo en términos más suaves para este podcast, pero yo sí juzgo a la gente por lo que lee y por las películas que veo. O sea, si a mí, y esto es muy egoísta lo que voy a decir y muy feo, pero si hay una película que a mí me pareció, pues, o sea, básica, que no tiene, pues, ni fotografía, ni historia, ni nada, y alguien me dice como, o sea, que me llegan y me dicen, no, Rápidos y Furiosos es la película de mi vida. Ahí inmediatamente digo, ok, aquí no hay nada. Y me pasa con ciertos libros. Aunque he ido ampliando mi espectro, no sé, seguramente en la medida que he ido envejeciendo, que digo, bueno, también es bueno leer ciertos libros que alimenten el alma. A mí me los alimentan más las novelas, la verdad, pero como que he ampliado mi espectro. Pero sí, debo juzgarte que si a mí alguien me decía como no sé, es que me da pena, no sé si acá puedo decir nombres, pero no sé, a mí Pablo Coelho es la Biblia que tengo en la mesita de noche, como que yo decía, ok, vamos a tener una amistad básica, no vamos a profundizar, no vamos a ser amigos del alma, pero todo bien. Yo sí discrimino un poco por... Pero hay gente, yo te confieso que a los 14 años leí El Alquimista y me pareció interesante. Sí. Por eso te digo que no es un comentario muy popular ni que me deja muy bien parada, pero sí, también leí El Alquimista. Lo que pasa es que depende, es como que los libros también te recomiendan personas, ¿no? Entonces, pues también son como que te generan estilos y tú dices como, bueno, me caería bien, no me caería bien. Es como ver a alguien leyendo un libro que te gusta, es ver un libro recomendándote a una persona. Y eso me parece que es súper verdad. Yo siempre acá, pues en París, la gente lee un montón, en los metros la gente lee un montón. Y a mí me impresiona porque en cada esquina hay librerías, en cada esquina hay lugares para leer. O sea, como que de verdad la cultura del libro se irradia. Y yo siempre me siento al lado y siempre alguien está leyendo y yo empiezo como a chismosear a ver qué libro es, a ver si de pronto le converso. Sí. Como que lees y está bueno. Ayer había una señora al lado mío leyendo en un Kindle y yo no veía pues el título del libro. Y yo trataba de leer párrafos así con ya el ojo visco a ver si me atrapaba ese párrafo para saber qué estaba leyendo. ¿Cómo no va a ser un libro medidor de la gente que quieres rodearte? Es como los amigos son personas con las que tienes cosas afines
y otras no, pero logran llegar a un punto común. Los libros, ¿cómo no ser un puente ahí? Es muy difícil. Voy a tratar de no ser tan juzgona con lo que la gente Yo ya lee. pasé ese lado y ya creo que lea todo el mundo lo que quiera, pero Pero que que me lean. parece muy importante y es que es lo más bonito de los libros es cuando a uno le traen amigos. Yo creo que los mejores amigos que tengo hoy en la vida me lo han traído los libros, porque es otro lector o porque es, sí, o porque es un lector que también sea escritor o simplemente es lector, pero que uno dice, wow, qué afinidad y llega por un libro. ¿Te ha pasado eso con amigos? Me ha pasado y tengo una amiga que de hecho es una gran actriz y nos hablamos muy de vez en cuando. Yo creo que nos hablamos 4 veces al año y siempre ella empieza el WhatsApp así, me leí este libro, te lo recomiendo. Y es una lectora que todo lo que me recomienda a mí me gusta, o sea, digamos que tenemos un gusto muy parecido, entonces cada vez que llega mensaje de Patricia es como, yo ya sé que tengo que salir por ese libro y cuando no sé qué leer le escribo y siempre la conversación empieza por los libros. Hace poquito hablamos como, ella no tuvo hijos y yo leí en algún libro que la gente que no tiene hijos a veces lo voy a poner en frases muy, muy de la literatura que estaba criticando. Pero es como que hay gente muy pila, digamos Einstein, que tuvo una hija que tuvo ciertos episodios, creo que de esquizofrenia. Entonces, como que el genio, las personas que consideramos genios, a veces la herencia de ese genio puede ser locura, lo que conocemos como locura o lo que conocemos como genio. Y es que están muy de la mano. Entonces, se puede ir para un lado o para el otro porque están hechos de la misma genialidad, que es otro universo de sentidos que, digamos, la persona normal, odio usar esta palabra, pero no está Común. en esos niveles, sí, no está en esos niveles de sensibilidad tanto como está el genio o la locura. Entonces, nuestra conversación fue esa, le dije, ya sé por qué no tuviste hijos, porque para mí eres un genio en esto de lo que haces, de la literatura, y entonces me puse, ya entendí, mi hijo hubiera sido un loco, pero siempre nos hablamos a través de los libros y yo creo que si alguien abre nuestros chats, pues no entendería la mitad. Y sí siento que es súper bonito esa relación que se hace a través de los libros, porque además con los amigos siento que hay muchas cosas que podemos decir a través de esas historias, ¿no? Hay amigos con los que uno siente que uno le puede decir todo a los amigos, pero a veces no es tan así. En cambio, sí se puede decir a través de los libros. Seguramente muchas indirectas me las han mandado así con los libros. Total. ¿Y cuántas que no hemos entendido? Sí. Total, uno creyendo que le mandaron un piropo y es una mandada al carajo. No, total. Yo estaba súper enamorada de un vecino. Cuando estaba chiquita tenía por ahí 18 y él tenía, no sé, 28, pero era un bombón. Yo iba, pero in love. Pero estaba obsesionada, sí, lo perseguía al Carulla, no sé quién, no sé cuándo. O sea, de verdad, obsesionada. Esta chiqui era una loca y además leía, entonces nos íbamos a su casa y parchábamos, pero pues, serio, nunca pasó nada, pero hablábamos de libros. Y una vez me regaló carta a una desconocida de Zweig. ¡Ay, no! ¡Ay, perdón! Ay, qué tristeza. Que para los oyentes que no se lo han leído, es de una loca obsesionada que está enamorada de un man y el man nunca le para bolas, pero... Tú sabes que la primera obra de teatro que hice yo era una versión de Carta de una desconocida. Ay, termina mal, ¿cierto? Sí. Uy, no, ese libro es espectacular. Yo nunca puedo hablar de él, bueno, porque lo mejor para mí de ese libro es cómo termina, pero uno no puede dar ese spoiler. No. Y uno queda... No, pero es una novela muy corta que vale mucho la pena leérsela. Es un monólogo, pero es de una delicadeza y de una belleza y de una dulzura que vale la pena. Si no conocen a Zweig, vale la pena leérselo. Y quería además que habláramos de un tema, Ana, y es que, claro, uno se empieza a dar cuenta con este ejercicio de redes y demás. Yo creo que tanto tú como yo sí que lo hemos vivido. Todos mis amigos en la vida, pues casi todos mis amigos han sido como más de otras ondas, ¿no? Como más de la arte o más de la rumba o más del mundo, pero no he tenido o no tuve hasta hace muy poco tiempo amigos lectores. Tenía un par de amigos lectores, pero el mundo que me ha abierto estos espacios y estos canales ha sido impresionante
Y creo que también por eso es importante que existan los clubes de lectura, existan estos espacios como los podcasts, existan como estos, no sé si la palabra sea influenciadores, pero recomendadores de libros en redes sociales, para que la gente sienta que hay con quién conversar con libros, porque es totalmente enriquecedor. Y a eso iba mi pregunta de cuéntanos de esta experiencia que fue para ti arrancar con este club de lectura Sociedad Inusual que tienes con una amiga, y cuáles han sido como esos aprendizajes o eso que has encontrado allí, y que te ha traído y que has visto además. Uy, pues yo siento que la pandemia, como muchas cosas que nacieron en ese momento, este club de lectura es producto de esa pandemia, ¿no? Porque yo tenía el tiempo para leer mucho más y me di cuenta que había gente muy sola que también estaba en su casa leyendo, que ese espacio se les volvió el lugar para poder conversar con otra persona que no lo tenían, ¿no? Entonces, eso fue lo primero, como conectar con las personas a través de los libros. Yo decía, yo no enseño nada, yo cocino nivel promedio, yo hago ejercicio nivel promedio. Entonces, dije, pues conectemos por algo que a mí me gusta y que yo creo que puede ayudar a gente que en este momento está pasándola muy mal o pasando el tiempo sola y no sabe qué hacer, y pues hablemos de libros. Entonces comenzó un poco como eso, y en un comienzo un poco la premisa sí era un poco esnovista de, ay, en Colombia solo se leen 2.7 libros al año por persona, hay que elevar esa cifra para estar como los europeos. A la medida que empezamos a leer, yo me di cuenta que lo importante tampoco es leer tantos libros, sino que los pocos libros que te leas al año, de verdad te los leas, ¿no? Que de verdad en diciembre puedas decir, uy, este libro me dejó esto, de este libro me hice estas preguntas, este libro me recordó a esta amiga, que no sea un libro que uno dice, ay, sí, ese libro, ese título me suena, pero no me acuerdo de qué se trata. Entonces, creo que lo bonito del club de lectura ha sido eso, poder tomar los libros, tomarse el mes para leerlos, desmenuzarlos, entender en qué contexto están escritos, entender qué opinan otras personas de los libros, ¿no? La mayoría de veces la sorpresa es para mí, a mí me encanta oírlas porque yo digo, no, yo creo que el libro va por este lado, y de repente una lectora sale con, a mí me parece que es esto y me despertó fue esto otro, y esa tertulia es la que me parece más enriquecedora. Y por otro lado, yo nunca había estado en un club de lectura, ¿no? O sea, tenía la idea romántica de las películas, o la idea aburrida de la vida real, precisamente los amigos que estaban como en otro ámbito de rumba, que era como club de lectura, pues no. Eh, y un poco inspirada en los podcasts, yo decía, a mí me parece chévere que un club de lectura tenga al autor, porque es que uno se puede hacer muchas preguntas, uno puede hacer muchas suposiciones sobre el libro, pero qué bonito que el autor responda esas dudas. Yo siempre pensaba mucho en Cerati, en una entrevista que alguna vez vi, que le decían, ¿cómo es que tu canción habla de esto y esta palabra y no sé qué? Y me acuerdo que Cerati le dijo, ay, me encanta que ustedes leen ese significado, pero a mí me rimaba esa palabra en ese momento. Entonces, a mí me encantaba de verdad poder hacer el cierre del club de lectura con el autor. Hasta el momento, que llevamos 2 años, hemos podido contar con el autor, ¿no? Y el autor en la última sesión está para respondernos todas las dudas que tenemos ahí en el club de lectura, después de un mes de haber desmenuzado como cada frasecita del libro. Ese ha sido mi mayor aprendizaje, ¿no? Y el susto que me daba enfrentarme a un autor, sobre todo que admiro, ¿no? Porque la idea era poner títulos ahí de libros que a mí me encantaran. Me parecía muy difícil ponerme a hablar de libros que a mí no me despertaban esa pasión. Entonces ha sido muy bonito tener a los autores ahí como dándonos esa enseñanza y recuperar ese papel de rockstar del autor, ¿no? O sea, yo digo, la gente enloquece en los aeropuertos y ve algún actor de cine, y pocas veces reconocen la cara de los autores, y para mí ellos son los verdaderos rockstar, ¿no? Pues gracias a ellos muchas películas también se hacen inspiradas en los libros. Entonces, sí, tenerlos a ellos como en esa sesión es darles esa posición de tú eres de verdad el rockstar y mi Dios, como tú dices, de Leila y mi diosa que esté aquí. Ese ha sido el aprendizaje. Creo que si te lo resumiera en una frase, que me empecé a ir por muchas ramas, es eso, que no hay que leer muchos libros, pero sí leerlos bien. Y que si cada libro, así te leas uno al año, pero te aporta un montón de cosas y te da otra visión de la vida y te responde ciertas preguntas, creo que es el camino. Total. Hace poquito me leí El acontecimiento de Annie
Ernaux. Duro. Y yo decía, ella sin dar cátedras, y siento que todos deberíamos llegar a leer este libro para entender un poco cuando en política se habla de la legalización o de la prohibición, se habla desde unos términos que dejan por fuera toda esa humanidad que sí entregan los libros. Entonces, no sé por qué dije esto, pero sí creo que los libros están ahí para enseñarnos a ver el mundo, porque a veces en nuestra casa, en nuestra pequeña burbuja, así queramos, no lo podemos entender. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, ¿sabes cuál deberías leer? No sé si ya te leíste Una pura pasión de Annie Ernaux, que pues para los oyentes que no la han oído, es la premio Nobel francesa y tiene una cosa muy característica y es que es no ficción y habla mucho de su experiencia personal. ¿Ya te lo leíste, Annie? No, me compré 3, creo que uno es de esos, porque es que yo soy obsesiva, ¿no? Entonces yo me compré un autor, me leo un libro y me gusta y digo, ok, tengo que leerme al menos 4 para terminar de entender a este autor. Así soy, o sea, tengo Saramago, Rosa Montero, y empecé este año con The Vegan y Annie Ernaux, que no las había leído. Entonces tengo aquí así como tú, Me lista encanta. así de libros para irlas sorteando. Yo sí siento que me obsesiono con un autor y tengo que leerme al menos 5 de él como para hacerme una idea. Me parece espectacular que lo hagas porque además cada obra es muy diferente y cada obra también, pues a veces hay autores que tienen 1 o 2 libros buenos y no todos son buenos, entonces uno tiene que darles como la oportunidad. Pero esta es una belleza porque todo va como a su experiencia, ella se enamora de un tipo casado y empieza a tener como una relación extramatrimonial con el tipo, pero es solamente, o sea, la narración es solamente lo que ella siente desde la pasión, ¿no? Desde el desespero de esperarlo en la casa, desde esperar a que lo llame, desde esperar a que llegue, desde el momento, pero ella nunca cuenta ni quién es, ni qué hace, ni qué se dedica, ni nada, sino es solamente la pasión. Y es una habilidad para el desarrollo de los sentimientos y los hechos que es alucinante. Yo arrancaría entre tus textos, arranque por pura pasión, que te va a ir muy bien. Ay, gracias. Tengo una lista y ahorita me traje como 5 argentinas. ¿A quiénes? Bueno, me traje a Leila, me traje esta, que mira, me lo leí en el avión, o sea, en una sola sentada, que se llama La Segunda Avenida de Hilda Bustamante, de Salomé Esper. ¿Y quién es? No, pues imagínate que encontré una librera de esas que alegran el mundo porque realmente te explican y te cuentan. Y me dijo, mira, me lo acabo de leer, esta es la primera novela de esta muchachita, es que nació en el 84. No, Bueno, tiene ni 84 40. es más grande que yo. Muchachita, pues muchachita. No, yo este año cumplo 40, así que para mí todas de 40 para arriba son muchachitas. Ay, pero ¿sabes qué? Me encantó este libro porque mezcla un poco realismo mágico. Yo le sentí como un tono muy Almodóvar en la narración, y es una mujer que se despierta y empieza a sentir gusanos en la boca, los empieza a escupir y se da cuenta que está enterrada, logra salir y ha estado enterrada 1 año, pero no es un tema de catalepsia, sino es un universo fantástico y nostálgico en el que ella vuelve a las personas que amó y que ya llevan 1 año haciéndole un duelo, llevan 1 año aprendiendo a vivir sin ella, y todo lo que ocurre ahí, está contado de una manera divina y tiene un humorcito, tiene unas cositas de humor porque los personajes, ay, sí, son humanos, ¿no? Todos tienen su luz y su sombra. Ay, no, es divino ver cómo la vida tiene que avanzar. Y me planteaba eso, ¿no? Yo qué haría si de pronto una persona que ha muerto y que ha extrañado y que le ha hecho un duelo la tuviera de repente enfrente como si no hubiera pasado nada. Uy, esa sensación me parecía fuertísima, pero está divino y eso en una sentada te lo lees. Qué delicia, Ani, porque muchas veces uno de los problemas también en Colombia es que uno conoce muchos autores, sobre todo colombianos. Me decía la otra vez, tú sabes que yo trabajo de la mano con la tornamesa y una de las cosas que me mostraban, digamos, en las ventas y me decían, en Colombia leemos mucho, 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 mucho colombiano. Y casi no tenemos acceso a estas otras literaturas, a los argentinos, a los mexicanos. ¿Uno cuántos mexicanos ha leído? Si acaso, si tiene mucha suerte, si ha sido muy juicioso, 6. Si acaso, 7. Y lees los bestsellers que llegan, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si hubiera podido llegar a esta pelada, Salomé Esper, con este libro que te digo,
de no haber sido de estar metida en una librería en Argentina y que te la recomienden, ¿no? Porque te llegan los grandes, te llega Caparrós, te llega Enríquez, pero hay un montón de literatura que se está haciendo como peladas aquí colombianas que a mí también me encantan, pero qué rico leer lo que se está escribiendo en otro lugar, que no son los grandes estrellas que nos llegan de afuera. Y a veces ni siquiera tenemos acceso a ellos porque no nos llegan. No los conseguimos en una librería. Es verdad, y ahí ¿cómo se hace? Y esperar y llorar. Abramos una librería. Ay, inventémonos ese trabajo. Tú y yo viajando por el mundo, trayendo libros que nadie trae. Me gusta. Así trayendo las maletas que trae ahí. Nada. Son los libros que yo leo. No creas. Eso es un problema. La otra vez me pararon, compré como 12 libros, que para mí comprar 12 libros no es como, pues, o sea, mejor dicho, sí es un montón, pero pues no es como que me parezca una barbaridad. Y me pararon en el aeropuerto de Bogotá llegando y me dice, ¿usted qué hace con todos esos libros? Y yo, como sí, señor, pues los leo. ¿Usted los está comercializando? Y yo, claro que no. Y el señor, claro que sí. Usted no puede llevar más de 12 libros al aeropuerto porque eso significa que usted está haciendo una comercialización indebida. Y yo como que, ¿qué? El señor como que, bueno, usted tiene cara de buena gente, la voy a dejar ir, pero que ahí traumatizada. Y dije como que la próxima vez me toca ir los libros así en una maletica y la otra, porque si no... Claro, además tocaría traer solo un libro por cada autor, sería muy difícil. Hubieras dicho, bueno, hágale, le hago un review rápido de cada libro para demostrarle que yo sí los leo. Sí, no, me dio pena, dije, bueno, si me ponen la multa, me ponen la multa, ya qué voy a hacer. Oye, Ani, la última pregunta que te quería hacer era, ¿cuáles han sido las reacciones más extremas que has tenido con lecturas? O sea, lees un libro, así reacciones que tú digas. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo he reaccionado yo? Sí, o sea, que hayas o llorado, o te hayas angustiado, o te hayas aterrado, o sea, como que momentos que tú digas, o sea, a mí es normal que entren a la casa y esté emperrada llorando, o sea, a mí me pasa que estoy emperrada llorando, no puedo, y la gente entra y me dice, ¿qué pasó? ¿Alguien se murió? Y yo, no. Gregorio casi murió, Gregory Sansa, y me pongo a llorar, o sea, me da durísimo, y lloro, pero pues así soy. Llorar mucho. Con este de Hilda lloré muchísimo, y eso que te digo que está escrito con un humor súper bonito, y lloré mucho. Lloro mucho, y imagínate que yo siempre he dicho que yo soy muy mala espectadora. O sea, yo voy a un stand-up comedy, digamos, o a una obra súper chistosa, y yo soy como, ¡ja! Sí, estuvo chistoso, aunque de verdad me haya parecido muy chistoso. No soy esta espectadora que es, no, pero los libros me generan risa cuando hay, o sea, me parece que tiene unos tiros, que es como un humorcito así disfrazadito y lanza el golpe, ese me generó eso, llanto. Y sabes que con Mariana Enríquez no me ha pasado hace mucho tiempo, sentir asco, sentir todas estas descripciones que ella hace de estas ceremonias y de lo que, me tocó parar varias veces porque no me pasaba hace mucho, y es sentir de verdad como viene la arcada y la angustia. O sea, yo creo que es que, claro, apenas estoy conociendo este género de Mariana Enríquez, entonces el terror de cierta manera y esta cosa así que uno ve en series, no me ha tocado el libro, entonces me costó un montón esas sensaciones, pero lloro mucho. Yo soy una llorona en la vida real y en la vida lectora. Lloro mucho, y más desde que soy mamá, lloro por todo me parece que es un mensaje para mí, todo me parece que es un mensaje porque estoy haciendo algo. No, yo soy una chillona profesional. Lo más chistoso es que cuando actuaba, tú no sabes lo que me costaba que me cayera una lágrima. Yo decía, ¿pero por qué? Si yo soy una chillona profesional. Pero hay anécdota. Anécdota de por qué no me he vuelto a ganar castings. El cuento de Cortázar es muy bueno. Yo cuando estaba ¿Hay instrucciones para llorar? Esa puede servir mucho para la llorada. Tú me ibas a hacer una pregunta, Dani. ¿Qué me vas a preguntar? Ay, no, pero nos pasamos. Era de Daniel Penac, que como yo tengo mi presentación en el club de lectura, claramente está Daniel Penac ahí con sus derechos. Hay un derecho que es el derecho al bobarismo. Y siempre me ha costado tanto explicarlo. Entonces dije, de pronto María José me ayuda, porque hay unas personas que dicen que el derecho al bobarismo pues está inspirado en Madame Bovary, y es que Bovary siempre sentía como que la vida
estaban los libros, ¿no? Y que no era suficiente y que nada iba a ser tan bonito como las historias que nos contábamos. Entonces, que el derecho al bobarismo es eso, ¿no? Poderse sumergir en el universo de los libros, pero todavía tengo mi duda ahí. No, yo sí creo que está inspirado en Bovary, sobre todo porque Madame Bovary lo que le pasaba es que estaba perdidamente enamorada del amor romántico que encontraba en las novelas, ¿no? Entonces ella estaba como en esta pura pasión del príncipe azul o el hombre que llega, que no sé quién, no sé cuándo. Y lo que le pasa a la pobre Madame Bovary es que tiene una sobre mega expectativa de la realidad, que obviamente cuando llega a la realidad no se cumple. Pero yo creo que si hay algo que hacen los libros es precisamente eso, es esa frase que tal vez dice Pessoa, y es que los libros demuestran que la vida no alcanza, o sea, los que leemos es porque no logramos saciarnos, no logramos saciar la vida con nada de la realidad y necesitamos otras vidas, otros sentimientos, otras memorias, otros contextos, otros mundos, otros universos, porque nada de lo que hay basta y tenemos una sed insaciable que tenemos que meternos y que precisamente esa es también pues una función fundamental de los libros y ojalá eso sea un derecho porque también es un deber. María José, ¿cuántos libros te lees tú en promedio? Mira, yo la verdad no leo tantos, yo creo que la gente cree que leo mucho más de lo que yo leo, ya quisiera leer todo lo que la gente cree que leo. Mentira, lo que pasa es que si empiezo muchos libros, muchos, es que de verdad tengo primero una regla de oro y es que voy a las librerías y arranco y leo 15 páginas. Antes de leerme un libro, yo sí trato de darle como un ratico, porque me pasa eso también, ese miedo de, pero voy a comprar este libro, tengo 1500 en la casa que no he leído. Entonces, más bien, tratar ahí de arrancar, porque yo creo que uno en las primeras 10 páginas uno sabe si tiene química o no tiene química con el libro, porque eso es como con los amigos. Uno a los 10 minutos tiene una posibilidad de decir, por acá me puedo entender o por acá no me puedo entender. Entonces les doy 10 minutos a la librería de cada libro que va a leer y me lo llevo. Sí, parece que va fluyendo la cosa y que tenemos una posibilidad de que algo pase entre nosotros, me lo llevo. Pero los arranco y me da cero miedo porque además leo muchos al mismo tiempo porque soy muy curiosa, entonces estoy leyendo muchos de literatura, pero ¿sabes qué, Ani? Me fascinan los libros de conocimiento práctico, ¿sabes? Como 50 maneras de hacer las cosas más eficientes, el mito del carisma, cómo funciona el carisma, no sé quién, habilidades comunicativas, verbal o no verbal, o sea, yo leo todas esas cosas, contagio, cómo funcionan el contenido de los mensajes, porque además yo soy ese comunicador, entonces todo este mundo como de las redes sociales, de las comunicaciones, de liderazgo también me fascina, entonces leo todas las cosas que se le ocurren, a mí me fascina leer. Entonces tengo como momentos, entonces si estoy en un momento romántico necesito poesía, ¿no? Como que un momento, una emoción así, la poesía para mí es como, tengo libros de poesía ahí, pero para desconectarme, como soy tan ansiosa y acelerada, la noche es para las novelas porque es como mi forma de desconectarme al mundo. Pero para aprender si me gustan esos textos que no te hacen ninguna pregunta, sino te dan la respuesta. Es como, página 5, haga estas 5 cosas y usted va a lograr esto. Y no, hábitos atómicos. Si usted llega y dice que usted no es fumador, diga en su identidad, no soy fumador, y deja de fumar. Y uno, listo, no soy fumador. Listo. Soy deportista, extremo, listo. Porque también me parece como chévere esa otra literatura, ¿no? Y hay muchas literaturas. Claro, esa es la que yo he ido descubriendo, lo que te decía ahorita con la edad, sí siento que ese conocimiento empezó para mí a ser necesario. No, y no me las tomo tan en serio como las novelas, ¿no? No las subrayo así, no sé quién, no sé cuándo, porque sé que son para lo que son. Eso es, amiga, para ir a la yugular, uno se los lee, no tengo nada de eso subrayado, eso cero me interesa subrayarlo, es pasar así, saberlo, te entra, no te entra, tin, pero los descarto. Pero sí creo que en este universo de libros, pues tú y yo estamos hablando de varios libros que tal vez algunos oyentes no conocen o que sí conocen, es muy difícil llegar a un libro que a uno le guste, a un libro que uno se enamore, lo encuentre, y uno sí necesita muchos espacios y muchas oportunidades para conocer muchos libros
para saber. Y yo creo que la mejor analogía es la de Tinder, ¿no? ¿Cuántas personas tienen que salir con alguien en Tinder para por fin encontrar a alguien con quien se novien? Es lo mismo con los libros. Uno tiene que empezar muchos libros, muchos autores, muchos para más o menos saber, listo, qué género me gusta, este género sí me gusta, este género definitivamente no me gusta. Hombre, el histórico no me mata tanto, puedo leerme uno histórico o no tanto histórico, pero hay unos géneros que uno empieza a descubrir, pero todo ese proceso que tú también lo has vivido, Ani, toma años y toma también factores externos que uno necesita, ¿no? Por eso me parece tan difícil cuando a mí me escriben mucho en Instagram como recomiéndame, yo no leo, pero recomiéndame el libro, recomiéndame con qué libro arrancar. Uy, me parece muy difícil, primero por eso, ¿no? Por el gusto personal y uno ha labrado su camino encontrando las cosas que le gusta leer, entonces siento una presión enorme porque es, ok, le voy a recomendar un par que van a ser la entrada que le puede abrir o volver a cerrar la puerta a la literatura a una persona. Entonces me parece que es una de las preguntas más difíciles que me hacen y yo trato como, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué esperas? Y ahí más o menos dar una dirección, pero recomendar un libro así a secas a alguien es un tiro al aire. Y yo creo otra cosa con eso, Dani, es que no necesariamente uno se tiene que leer todos los libros, pero sí es importante saber por qué algunos autores son importantes por algo o por qué unos libros son importantes para algo. Me pasó mucho con el podcast, con el primero que hice de Julio Cortázar, que mucha gente fue corriendo a leer Rayuela. No, tú hablaste de Rayuela, yo tuve que leerlo y lo odié. Y yo, claro, ¿cuántos años tienes? 40. No, ya estabas muy tarde para leerte a Rayuela. Uno tenía que leer al Rayuela a los 15. Si ya no era ese momento, ya te jodiste. Pero es un dolor. Yo me leí absolutamente todo de Rubén Orozco el año pasado y yo dije, para mí este es mi libro favorito, me encantó esa fantasía, pero que está hablando de una cosa de la familia tan divina y no sé qué. Mira, para mí fue el libro, tú no sabes la cantidad de gente, lo compré por ti y lo odié. Lo compré y yo sentía que me estaban rompiendo, como si yo lo hubiera escrito. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Hay que hacer esa separación y entender que no es personal. No, y también es importante pues para los lectores es saber no todo lo que le guste a alguien, por más lector que sea o por más apasionado o por más que tenga los mismos gustos parecidos a uno, no significa que a uno le gusten los mismos libros, porque a uno hay momentos que le llegan los libros o demasiado temprano o le llegan demasiado tarde. Pues a uno cuando se leyó Pablo Coelho pues estaba bien, a los 14 años de pronto yo necesitaba saber qué diablos era El Alquimista, en este momento pues no, de pronto tal vez no, pero sí también hay libros que por un momento de la vida, si uno está teniendo un proceso de duelo o está en un proceso de maternidad, como seguramente te pasó a ti, hay libros que cobran un particular significado porque convergen con un momento de tu vida determinado y uno dice, uy, este era el libro que yo necesitaba en este momento, que te llegan así como cura. Y uno dice, me encanta. Pero no siempre pasa. Y en ese universo, pues lo que hay que aprender en la vida sí es, coja mucho, cójalos todos los que puedas, todos los que te suenen, todos los que quieran, y suéltalos muy rápido, muy rápido. Si no los quieres comprar, quédate 15 minutos en la librería, le echas un ojo, miras a ver si de pronto tiene oportunidad o no. Pero si no, suéltalo. Porque, mi amor, en esta vida solo uno alcanza a leer 3.500. No podemos perder el tiempo con los libros que no nos gusten. Suéltenlos. Eso me encanta de Piedad Bonet lo dice divino en qué hacer con estos pedazos y es que cuando ya está mirando su librería y es como a los 60 una librería es el recordatorio de que uno no va a leer todos los libros ya que quiso, o sea, uy, esa frase ahí siempre las digo mal, pero en ese libro está esa frase que uno queda como un loco. No voy a alcanzar. Pero igual acá seguiremos juntos por los libros, promoviendo libros y para que encuentren tal vez ese libro que los enamore. No, pues yo por ti me he enamorado de muchísimos, así que seguiré oyendo un montón, buscándote por cada rincón. Yo soy tu stalker literaria. Me encanta tener stalker. Ahora te doy mi autógrafo. Tú me das el tuyo. No, ¿qué va? Eso tiene que ser en persona, con un café y un intercambio de libro. Yo tengo que ir a Villa de Leyva a visitarte, esa la tengo clara. Iré. Aquí y en París también, no me cortes las alas de cruzar el charco, también iré. Da igual, ya casi me regreso, entonces más bien nos veremos prontamente en Colombia. Mi Ani, fue de verdad una dicha, un placer tenerte en este episodio. Muchas gracias por venir. A todos los oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, si quieren ir a un club de lectura, sigan a La Nube, únanse a su club de lectura, que
estoy segura que no se van a arrepentir. Ay, no, gracias a ti, fue delicioso. Creo que podría quedarme aquí todo el día charlando contigo. sé que escribes, yo oigo que escribes, María José, yo estoy esperando tu libro para tenerte ahí también. ¿Por qué me presionan tanto? Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Bielo.